el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues jóvenes, vamos a continuar con nuestros temas. Estamos viendo el tema de las postrimerías. Hoy nos toca ver un tema pues un poquito escabroso, que a veces no nos gusta hablar de ese tema, y se titula El infierno. El numeral 1033 del Catecismo de la Iglesia nos dice lo siguiente: salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versos 14 y 15. Y bueno, pues aquí está muy claro, ¿verdad? Cuando nosotros, pues, no amamos a Dios, lo rechazamos, pues definitivamente no podemos estar unidos con Él. Y peor tantito, ¿verdad? Si no amamos a nuestro prójimo, y algunos, pues, ni a nosotros mismos nos amamos, ¿no? Por ejemplo, un alcohólico, un drogadicto, pues, no se está amando ni a él mismo. Y bueno, aquí el evangelista San Juan nos dice algo muy fuerte, ¿no? Quien no ama permanece en la muerte. Y todo el que aborrece a su hermano es un asesino, ¿sí? Y luego a continuación nos dice que nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños, ¿sí?, que son nuestros hermanos. Y esto, pues, nos lo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, del verso 31 al 46, el cual, pues, se los voy a leer para que lo tengamos bien presente, y se titula este pequeño párrafo del Evangelio: el juicio final. Cuando venga pues el Hijo del Hombre con toda su majestad y acompañado de todos sus ángeles, se sentará entonces en el trono de su gloria y hará comparecer delante de él a todas las naciones, y separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino que os está preparado desde el principio del mundo. Porque yo tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Era peregrino y me hospedasteis. Estaba desnudo y me cubristeis. Enfermo y me fuiste a ver. Encarcelado y fuiste a verme y a consolarme. A lo cual los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos nosotros hambriento y te dimos de comer? Sediento y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos peregrino y te hospedamos, desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a visitarte? Y el rey en respuesta les dirá: en verdad os digo, siempre que lo hicieron con alguno de estos mis más pequeños hermanos, conmigo lo hicieron. Al mismo tiempo dirá
a los que estarán a su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Era peregrino y no me hospedaron. Estuve desnudo y no me vistieron. Enfermo y encarcelado y no me visitaron. A lo que replicarán también los malos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o peregrino, o desnudo, o enfermo, o encarcelado, y dejamos de asistirte? Entonces el rey le responderá: os digo en verdad, siempre que dejaron de hacerlo con alguno de estos pequeños, dejaron de hacerlo conmigo. Y en consecuencia irán estos al eterno suplicio y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Pues es un texto muy claro, fuerte, pero pues yo creo que lo entendemos. Y es que fíjense, pasa algo, ¿no? A veces nosotros en la oración personal, pues no, como dijéramos, no nos entregamos plenamente, total. Porque a veces debemos permitir que se nos hable claramente, que esas palabras entren en mi yo, ¿no? ¿Sí? Esas palabras del Evangelio, ¿sí?, nos entren bien, nos identifiquemos plenamente con lo que Jesús nos habla. Jesucristo el Señor nos invita a visitarlo a Él en la cárcel, o a alimentarlo también cuando esté hambriento, a vestirlo cuando esté desnudo. Y a veces la pregunta es: ¿por qué no lo hacemos? Sí podemos hacerlo, de veras, solamente que no lo pedimos en nuestra oración. Por eso les digo, no nos identificamos plenamente, totalmente con lo que el Señor nos está ordenando, porque discúlpenme, esta es una orden, ¿sí? Dice, no solo debemos de preocuparnos por los necesitados, aquí viene la clave, ¿sí? No solo me preocupo por vestirlo, por calzarlo, por darle de comer, no, sino que tengo que llegar al punto de ver en ese hermano al Señor Jesús, de sentir al Señor Jesús ahí en uno de ellos. Y bueno, para eso tenemos que tomar, pues de alguna manera, un tiempo, de tal manera, ¿verdad?, que la oración pues vaya haciendo ese efecto en nosotros, ¿no? Porque muchas veces, no sé, créanme que me cuesta trabajo explicarlo, pero como que no abrimos totalmente la puerta de nuestro corazón para decirle al Señor: Señor, entra en mí, mora en mí, reina en mí, para que tú me ayudes a tomar las decisiones correctas en la vida. Y ahí está el error, ¿verdad? Porque no nos abrimos completamente a la presencia del Señor, y ese es uno de los errores que cometemos. Y el otro es, ¿verdad?, que pues nunca vamos a llegar, ¿sí?, a identificar, a darnos cuenta, ¿verdad?, que con Él nos estamos encontrando todos los días en el caminar de nuestra vida, ¿no? Recordemos, y esto también es muy importante, que en Jesús todos somos hermanos y hermanas, en la imagen de Dios, y que de veras Dios es tan grande que nos ha hecho a todos hijos de Dios. ¿Y eso qué significa hoy? Porque esto pues es un gran acto de fe, y hoy desgraciadamente no lo vemos así. En la calle nos vemos más como enemigos que como hermanos, porque todos nos cuidamos unos de otros, ¿sí? Que no me vayan a robar, que no me vayan a secuestrar, ¿sí? Y cosas de estas, ¿no? Cuando somos hermanos. Por eso les digo que aquí necesitamos un acto de fe muy grande, ¿sí? Estar plenamente conscientes de que somos hermanos. Ahora, otra cosa también que es importante para llegar a esto es empaparnos
de la Sagrada Eucaristía. Llenarnos, 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 y no cansarnos, y pedirle, para que solamente de esta manera, ¿verdad?, Él que se encarnó, como nosotros estamos también, pues de alguna manera, en ese proceso de encarnación, en ese proceso, ¿verdad?, de llenarnos de nuestro Señor Jesucristo. Así como Él nació, como Él vivió, como Él sufrió y como Él murió por todos nosotros, nosotros tenemos que seguir ese mismo caminar. Pero no lo vamos a poder hacer por sí solos. Desgraciadamente, al ser humano le cuesta mucho hacer el bien. Y muchas veces, ¿verdad?, queremos hacerlo. Y por ahí San Pablo nos lo dijo, ¿no? Muchas veces el bien que queremos hacer no lo hacemos. Nos cuesta mucho trabajo, ¿sí? Entonces, tenemos que dejar que el Dios verdadero, ¿sí?, lo podamos identificar en todas las personas, ¿sí?, y amarlas como lo que son, Cristos que caminan por el mundo como cuando el Señor caminaba por Galilea, ¿sí? Porque de eso, un día nos va a pedir cuentas. Así es que, pues ustedes saben si quieren pasar el examen final o quedarse ahí. Y bueno, luego a continuación nos dice, ¿verdad?, que hay que morir, que debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad?, de cuidar, pues, la gracia que se nos da para no llegar a morir en pecado mortal, ¿sí?, sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios. Porque esto significaría, ¿verdad?, definitivamente, pues quedar separados del Señor para siempre. Y eso desgraciadamente también puede ser, pues, una elección muy propia de cada uno de nosotros, ¿no? Porque si sabemos que estamos en pecado, yo hoy cometí un pecado, por ejemplo, ¿sí?, y no busco el confesionario, no busco el confesor, no busco el sacramento, pues corro el riesgo de morir así, ¿sí? Entonces tengo que tener mucho cuidado, ¿verdad?, de cuidar esa gracia que Dios me ha dado, ¿no? Porque de lo contrario, pues esto es una autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados. Y es lo que, pues, se designa, ¿verdad?, como la palabra infierno, ¿no? Cuando alguien queda en esa autoexclusión, muere en esa autoexclusión de morir en pecado mortal, pues pierde la comunión con Dios, pierde la comunión con los bienaventurados, y pues tristemente no lo quisiera decir, pero su único camino es el infierno. Luego el numeral 1034 nos dice que Jesús habla con frecuencia de la gehenna y del fuego que nunca se apaga. Y eso lo pueden leer ustedes en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, 22, también el Evangelio de Marcos 9, 43, 48. Dice que este lugar, ¿sí?, está reservado para aquellos que hasta el fin de su vida se rehusaron a creer y a convertirse al Señor, y donde pues se pierde definitivamente el alma y el cuerpo. Y eso también está en Mateo 10, en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 28. Jesús nos anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo. Mateo 13, 41, 42. Y que pronunciará la condenación. Alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y bueno, eso está en el Evangelio de Mateo, el capítulo 25, que tal les leía, en el verso 41. Luego de ahí, el numeral 1035 ya nos va a profundizar esto más. Fíjense lo que nos dice. Dice, la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad,
las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte, y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno, ¿no? Y bueno, se nos habla de la pena de daño y de la pena de sentido. Nos dice también, ¿verdad?, que es la pena principal del infierno consiste en esa separación eterna, ¿no? En quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para lo que ha sido creado y a las que aspira. Y bueno, respecto a esta pena de daño y esa pena de sentido, pues la verdad nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Yo quise prepararles aquí dos pequeños ejemplos para pues entenderlo un poquito, para explicarles la pena de daño. Pues yo hace algún tiempo vi una película que se titula La tragedia del Everest. Esto fue algo real que ocurrió el 10 de mayo de 1996 y era una expedición pues muy importante, ¿verdad?, para llegar a la cima del Everest, organizado por dos grandes expertos alpinistas. Uno era el señor Scott Fisher y Rock Holly. Bueno, ellos organizaron esa expedición, esa aventura, podríamos decirle, a la montaña del Everest, que si no mal recuerdo está arriba de 8.800 metros sobre el nivel del mar. Bueno, por un lado, ponemos de ejemplo esa aventura para ir a la cumbre del Everest. Y por el otro lado, pongamos la aventura del hombre, ¿sí? La aventura del hombre, de la humanidad en este mundo. Fíjense, para ir a esa expedición al Everest se tienen reglas de supervivencia para regresar a casa, porque pues todos los que van a la cumbre del Everest, ¿verdad?, pues quieren regresar vivos, nadie se quiere morir, ¿verdad? Y bueno, también nosotros, ¿verdad?, como seres humanos, y especialmente nosotros los católicos, los discípulos del Señor Jesús, tenemos unos mandamientos para regresar a la casa de nuestro Padre, al reino de los cielos. Eso ya lo hemos explicado, ¿verdad? Nosotros salimos de las manos de Dios y pues todos queremos regresar a ese reino de nuestro Padre, ¿sí? Luego, como segundo punto, pues dentro de las reglas que tienen estas personas que van al Everest, ¿sí?, es que deben de tener a lo que le llaman ellos un Sherpa guía, ¿sí? Que esta es una persona que conoce la montaña, que conoce las rutas para bajar, para subir, conoce el clima, conoce cómo son las ventiscas allá, las avalanchas. Y bueno, aquí creo que viene el primer error que nosotros cometemos, ¿sí? Nosotros también en el caminar de la vida necesitamos un guía espiritual. Y desgraciadamente muchos no lo tienen. Los que lo tengan, pues felicidades. Qué bueno que tengan un guía espiritual. ¿Por qué es importante el guía espiritual? Bueno, en el caso de los alpinistas ya decíamos que este guía conoce la montaña. En el caso de nosotros, el guía espiritual, ¿verdad?, nos va a enseñar en primer lugar el valor de la castidad, ¿sí?, que es un tema que a muchos no nos gusta. Y es que por ahí hay una máxima de un santo que dice que sin castidad no hay santidad. También el guía espiritual nos va a enseñar la obediencia, la perseverancia, ¿sí?, el amor al desapego, el amor a la pobreza, ¿sí? Porque fíjense, si nosotros no tenemos un guía, ¿qué pasa? Por los que no tenemos un guía, yo les digo que nos pasa como al Titanic. Ven el Titanic que tenía pues todos los instrumentos habidos y por haber en ese tiempo, ¿verdad? Y aún así podríamos decir que se perdió en la mar, ¿verdad? Y fue a chocar con un iceberg y bueno, pues ya todos conocemos la historia, ¿verdad? Ahora imagínense, nosotros estamos inmersos en una humanidad de
pues más de 6.000 millones de seres humanos, que si no tenemos a alguien quien nos guíe, pues lo más seguro es que nos vamos a perder. Luego, el tercer punto, nos dicen los alpinistas que ellos necesitan cuerdas para subir y bajar. Y bueno, estas cuerdas al final del tramo donde ellos iban subiendo no las tenían. Y entonces perdieron mucho tiempo en colocarlas, ¿no? Y bueno, yo me pregunto, digo, ¿cuáles son las cuerdas que nosotros necesitamos? Y fíjense que también eso a veces, pues cerramos mucho. ¿Por qué? Porque no valoramos los sacramentos. Los sacramentos son los que nos van a ayudar, son los que nos van a conducir. ¿Por qué? Porque necesitamos la gracia de Dios para no perdernos y sobre todo para levantarnos cuando llegamos a caer, ¿no? Porque muchas veces, ¿verdad?, el pecado nos hace caer y a veces es tan fuerte la caída que podemos caer en abismos profundos, ¿sí? Luego otra cosa importante para los alpinistas es que ellos tienen un campamento, el campamento número 4, que está a 8.000 metros sobre el nivel del mar y que es un refugio para todo, para descansar, para recuperarse, para guarecerse de una tormenta. Es un refugio que los ayuda, ¿verdad?, pues inclusive hasta para salvar la vida. Ahora nosotros, ¿cuál es nuestro campamento? ¿Cuál es nuestro refugio? Pues es la iglesia, es el templo, ¿sí? Es ese ir a misa diaria, ir a misa dominical por lo menos, es la adoración al Santísimo, es el rosario, son las obras de caridad, porque si nosotros no buscamos el refugio de ese templo, de esa iglesia, de ese campamento, dijo, para no apartarnos de esta analogía, ¿qué va a pasar? Pues encontramos la muerte espiritual, la muerte del alma, ¿sí? Y por ahí ahora que más adelantito vamos a ver esto, de quiénes son aquellos que caminan en esta vida, pero están muertos. Pero bueno, ese tema lo dejamos un poquito más adelante. Luego, en el punto número 5 vemos que los alpinistas tienen muchos enemigos. Uno de ellos, pues la misma montaña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay ventiscas mortales de hasta 130 kilómetros por hora. Las temperaturas llegan a bajar hasta a menos 40 grados centígrados. La presión barométrica llega a caer hasta en un 14%. Se enrarece el oxígeno, no se ve ya en la tarde. No, es terrible, de veras, es terrible. Ahora, ¿cuáles son los enemigos que nosotros tenemos en el caminar de la vida? Pues tenemos los enemigos del alma, que ya hemos hablado, ¿no? La concupiscencia de los ojos, el ojo que no se cansa de ver, el oído que no se cansa de escuchar, la concupiscencia de la carne, el cuerpo, la mente, ¿sí? Estos nunca se sacian, ¿verdad? ¿Sí? El mundo, las tentaciones. O sea, tenemos muchos enemigos y a veces no nos preparamos para luchar contra esos enemigos, ¿sí? Luego el punto número 6 nos habla de que los alpinistas deben de llevar sus reservas de oxígeno, ¿sí? Muchas veces las lleva el Sherpa guía, ¿no? Nosotros, ¿cuáles son nuestras reservas de oxígeno? Pues ya alguna vez lo explicábamos, son las obras de caridad, ¿no? Es esa cuenta que tenemos en el banco espiritual, ¿sí? Donde tenemos que tener esa gracia, ¿sí? Que necesitamos en los momentos difíciles, ¿no? También necesitamos en esto, pues la ayuda de los sacramentos, definitivamente. Porque la gracia de Dios solamente nos llega a través de los sacramentos, ¿no? La Eucaristía, la confesión y, claro, la ayuda del guía espiritual, ¿verdad? Y bueno, la oración, que también ya hemos dicho mucho, ¿no? Ahora, los alpinistas tienen una regla de oro y esta tiene un precepto muy importante, que es la obediencia. Ellos saben, todos los que suben a esa montaña, saben que deben de regresar de la cima a la 1 de la tarde. Estén donde estén, tienen que regresar a esa hora. Ahora, ¿cuál es la regla de oro para nosotros? Amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Perdonar, amar. Decía por ahí un gran santo, no me acuerdo quién es, si es Francisco de Sales, decía,
él, en esta vida nomás puedes hacer dos cosas: amar o morir. Porque si no amas, mueres. Entonces mejor muérete, porque sigues acumulando, como decía mi mamá, sigues acumulando más leña para la hoguera. Entonces por eso decía él, o amas o te mueres, ¿sí? Luego en el siguiente punto nos dice que de todos los que iban en esa expedición al Everest, solamente 2 obedecieron y se salvaron. Llegaron a tiempo al campamento número 4, el campamento que les decía. Ahora, en el caso de nosotros, los cristianos, los católicos, por ahí el Señor nos dice que pocos son los que se salvan, dice el Evangelio. ¿Por qué son pocos los que se salvan? Pues por no obedecer. Recordemos, y también ya lo hemos dicho, fe es creer, sí, pero también es obediencia. Entonces, pues esto es muy importante practicarlo, entenderlo, ¿verdad? Y luego ya en el punto 9 nos dice, ¿verdad? Ahora sí, dijéramos ya al final, podríamos decir casi de esta historia, dice, 2 solamente se salvaron, que fueron obedientes. A la 1 de la tarde, donde estaban, para atrás, vámonos, porque ya no había otra. Los demás no, los demás tuvieron una agonía terrible, porque por el hecho de querer llegar a la cima, pues algunos llegaron a las 3 de la tarde, otros llegaron a las 5 de la tarde, creo que el último llegó a las 6 de la tarde. Y bueno, pues cuando se dieron cuenta ya eran las 10 de la noche, ya eran las 11, ya eran las 12, y entonces recapacitaron, ¿verdad? Pero para eso ya iban bajando, ¿no? Pero recapacitaron que estaban abandonados, ¿sí? Imagínense ustedes ya a esta hora, a las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, en el Everest, con temperaturas abajo de menos 40 grados, con ventiscas de 130 kilómetros por hora, y bueno, todas estas cosas que suceden allá, esa oscuridad terrible, ¿no? Y sentirse abandonados, sentirse perdidos, sentirse ya, pues, morir, porque esa es la muerte, ¿no? O sea, esa es la desesperación, esa es la pena de daño, ¿no? Porque nosotros, pudiendo haberse salvado, me refiero al caso de los alpinistas, pudiendo haberse salvado, si hubieran obedecido, pues no lo hicieron. Muchos de ellos, cuenta la película esta, que muchos de ellos cayeron en las barrancas, en la desesperación, quisieron avanzar en medio de la oscuridad, ¿verdad? Y cayeron en las barrancas y murieron de esta manera estrepitosa. Los demás murieron congelados por no obedecer, por no respetar las reglas, por no creer que podían morir en el descenso. De veras, es triste, ¿no? Porque muchas veces eso es lo que hace que el hombre termine aniquilado, ¿sí? No le gusta escuchar a los demás, no le gusta escuchar el consejo de los demás, no creen, y muchos llegan a morir, ¿no? De esa manera, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, no creen en el infierno, dicen que el infierno no existe, ¿sí? Y fíjense, muchos de ellos quedaron a escasos 80 metros del campamento. ¿Qué son 80 metros? ¿Sí? Pero ya no pudieron llegar, ¿sí? Y lo peor de todo esto es que murieron sintiéndose culpables, ¿sí? De su muerte. ¿Por qué? Por no acatar las reglas, ¿sí? La muerte, pues fue terrible, solos, abandonados, ¿sí? Como hoy, desgraciadamente, pues muchos también están muriendo. Y ahora, en el caso de nosotros, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los que se condenan en el infierno? Fíjense, estos maldicen a sus padres por no guiarlos por el camino de la salvación, ¿sí? Eso ya lo vimos en un video anterior a este, ¿no? Creo que como 2 o 3 videos, ¿no? Cuando hablamos del juicio final. Y recordemos que no basta dar comida, no basta dar techo y vestido. Debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer los mandamientos de la iglesia, que son mandamientos de vida. Decía por ahí un gran santo, San Martín de Porres, en su agonía, decía él: ¿cuándo aprenderán los hombres que tienen que amarse los unos a los otros como Cristo nos ha amado? Y a veces muchos lo sabemos, pero no lo hacemos. Y entonces, en ese momento, ¿verdad? Ya cuando ellos están para ser precipitados al infierno,
pues maldicen a sus ojos, maldicen sus oídos, maldicen su mente, maldicen su lengua, su estómago, se maldicen a sí mismos por no haber obedecido a Dios. Y es curioso, ¿no? Porque entonces piden una oportunidad, pero tristemente ya no la hay, ¿no? Como estos señores que murieron en el Everest, pues hubiesen querido regresar el tiempo, pero ya no se puede, ¿sí? Ya pues eligieron ese destino, ¿no? Y yo les decía que el tiempo de la misericordia se acaba en esta realidad. Y ahí ya pues estos hermanos están condenados eternamente. Esa es la pena de daño. La desesperación de saber, fíjense, de saber en ese momento que el infierno sí existe y que se pudieron salvar fácilmente, de veras. ¿Cómo? Pues lo sabemos, confesándonos, obedeciendo los mandamientos de la Santa Iglesia, los mandamientos de Dios, pero a la mayoría les vale, y discúlpenme que lo diga de esa manera, pero así es, ¿sí? O sea, el condenado tiene la culpa, inconscientemente así lo quiso, se quiso condenar eternamente, pues Dios nos da muchas oportunidades de salvación y siempre nos busca en esta vida y en su infinita misericordia, pues Él nos ha dado los sacramentos, ¿sí? Nos ha dado la Iglesia Católica, ¿no? Lo decimos en la letanía de la misericordia. Por su infinita misericordia Él ha creado la Santa Iglesia, para que ese sea nuestro refugio, para que ahí nos alimentemos de los sacramentos. Ese sacramento universal de salvación nos está esperando a todos. Pero, ¿quién sabe qué nos pasa de veras? Es triste ver cómo están muriendo el día de hoy muchos, ¿no? Y además, ¿no? Además tenemos otra, pues yo les digo, otra arma muy grande, ¿no? Que también muchos no la aprovechan, ¿no? ¿Sí? Que es un arma, ¿verdad?, que nos han dado la Santísima Virgen María, y que es el rosario, ya que Señor Jesús de Nazaret, en su infinita misericordia, ¿verdad?, pues nos ha dejado a su madre, ¿no? ¿Para qué? Para que nos ayude. ¿Qué madre no ayuda a sus hijos, sí? Pero cuando se lo permiten, porque nosotros muchas veces no le permitimos a la Virgen que nos ayude, ¿sí? Es triste, ¿no?, ver luego videos donde muchos la odian, muchos no la respetan, muchos hasta destruyen sus imágenes. Pero bueno, esa es la realidad que hoy estamos viviendo, y pues que Dios nos perdone. Y bueno, nos faltó ver la pena del sentido, pero pues yo creo que lo dejamos para el próximo video, para no irme a la carrera, ¿no? Yo creo que ahorita tenemos todo el tiempo del mundo para ir viendo todo esto con calma, ¿verdad? Y pues saboreando, diría yo, ¿no? Darnos cuenta de la realidad que estamos viviendo y de la oportunidad que tenemos hoy de llegar al reino de los cielos y no condenarnos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.